59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas nuestras plataformas. Buenos días a todos, a todas. Señores, miren, vamos a identificar por lo menos un tema de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Alquileres y residuos sólidos son dos temas que avanzan, pero que aún generan controversias, y vamos a hablar de ellos. Pero antes, felicitar al Banco de Reservas de la República Dominicana por estos reconocimientos que acaba de recoger Samuel Pereira, 5 reconocimientos de Euromoney. Entonces, la revista europea Euromoney otorgó al Banco de Reservas, Banreserva, 5 premios. Mejor Banco Digital de la República Dominicana. Mejor Banco de América Latina en Responsabilidad Social y Corporativa. Mejor Banco de la República Dominicana. Mejor Banco para Pymes del Caribe y Mejor Banco para Pymes República Dominicana. Los nuevos galardones fueron recibidos en la capital inglesa por Samuel Pereira, presidente ejecutivo del Banreserva, y José Obregón, vicepresidente ejecutivo de negocios internacionales de la institución financiera. Estos reconocimientos colocan a este banco como el más galardonado en su género en República Dominicana en lo que va de año. En los últimos años, Banreserva no solo se ha limitado a otorgar préstamos a sus clientes, sino que se ha dedicado a transformarse en un banco robusto, innovador, ágil y cercano para satisfacer las necesidades de todo el pueblo dominicano. Entonces, felicitaciones por estos premios. Señores, Sabana Grande de Boyá tiene varios días de protestas. Encendidos de velas, protestas. ¿Por qué? Porque están hastiados de los apagones, porque sus calles están en muy mal estado, porque quieren construcciones de aceras, contenes, entre otras obras, porque se sienten dejados a su suerte. Por eso tienen varios días de protestas los habitantes de Sabana Grande de Boyá. Entre ellos hay mucho descontento y han querido llamar la atención de las autoridades. Sabana Grande de Boyá, pues, le está pidiendo, le está clamando al gobierno del presidente Abinader que le presten atención. Entonces, ayer, y este es otro tema, se presentó el 4º estudio sobre la diáspora dominicana en el exterior. Estamos hablando de este nuevo registro. Los dominicanos residentes en el exterior ascienden actualmente estamos hablando de 2.874.124 personas en el exterior. Este informe fue presentado por el INDES, que ahora está dirigido por Celine Toribio. Fue presentado en el día de ayer. Los dominicanos están en 20 países. Con relación al año anterior,
estamos hablando de que tenemos 27.408 dominicanos más en el exterior. Entonces, de esa cantidad de dominicanos, Estados Unidos realmente es el asiento principal. 2.398.009 dominicanos residentes en los Estados Unidos. 200.162 residentes en España, que es la segunda base. Entonces, en Italia hay 29.791, en Chile 22.836, en Canadá 22.125, en Países Bajos 17.979, en Venezuela 11.399, en México 10.539, en Panamá 8.785, en Francia 8.699. En Reino Unido hay 8.149 dominicanos, en Argentina 7.817, en Alemania 6.580, en Suiza 5.851, en Costa Rica 4.905 dominicanos, en Bélgica 3.520, en Austria 3.310, en Haití 2.377, en Antigua y Barbuda 2.114 y en Brasil 2.037 dominicanos. Es decir, los dominicanos están repartidos en unos 20 países, que para los fines de esta evaluación, de este estudio que se presentó ayer en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa es la situación de la diáspora dominicana en el exterior. Por otra parte, hay convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una reunión pautada para el 25 de julio. ¿Cuáles son las cosas que están pendientes para el Consejo Nacional de la Magistratura? La evaluación de desempeño de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Riz Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, tras haber transcurrido 7 años desde sus designaciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 181 de la Constitución. Convocatoria de los postulantes jueces de la Suprema Corte de Justicia para ocupar vacantes resultantes de la salida ya no tan reciente de Napoleón Esteve Lavandier, que es el presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, convocatoria de los postulantes a jueces y suplentes para el Tribunal Superior Electoral. Este concluye en julio 2025. Entonces, hay que escoger un nuevo Tribunal Superior Electoral. Entonces, esos son los temas que están pendientes en el Consejo Nacional de la Magistratura, que el presidente lo ha convocado para el próximo 25 de julio. Señores, dijo Churchill dijo algo que es un disparate, pero aplica porque es algo que carece de sentido, pero es una forma muy apropiada de definir lo que es Rusia. Él dijo que Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma.
que eso era Rusia. Porque ayer la encargada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, la canciller de la Unión Europea, que se llama Kaja Kallas, anunció el 18 paquete de sanciones contra Rusia. Vayan a ver cuáles son esas nuevas sanciones contra Rusia. Bueno, una reducción del tope del petróleo ruso, es decir, ellos van a abaratar ese tope del petróleo ruso para disminuir los ingresos de Rusia. También colocan unos 100 buques en lista negra y disponen de otras restricciones para equipos que pudieran tener usos militares. Si comparamos esto con lo que anunció Trump también, ahora de manera más reciente, que va a incrementar en qué sé yo cuánto por ciento los aranceles a Rusia. Cosa que Estados Unidos y Rusia no tienen intercambio comercial, por no decir que lo tienen muy limitado, ¿no? De unos 3.000 millones. Y incluso se perjudicarían más los agricultores en Estados Unidos, que es prácticamente el principal producto que Rusia exporta a Estados Unidos son fertilizantes. Pero un incremento de aranceles no significa nada para Rusia. Es decir, usted compara las dos medidas y prácticamente nos hemos quedado aruñando a Putin. Aruñándolo, porque es para lo único que servirían esas medidas. No es verdad que ya crean una presión que lo obligue a ir a una mesa de negociación para lograr un alto al fuego, como lo quiere Trump. Europa lo quiere, pero en otras condiciones también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado con Rusia? Bueno, probablemente, antes de ellos meterse en esto, probablemente sin que uno se lo imaginara siquiera, parece que se habían preparado un poco para eso. Y de algo parecido habla Emmanuel Touffe en la derrota de Occidente, porque es que tú no te explicas cómo este país, que ha recibido tantas sanciones económicas, esas sanciones económicas aparentemente, digo yo, no le han afectado. Entonces, en la derrota de Occidente, Emmanuel Touffe dice lo siguiente: la fortaleza de Rusia ha sido una de las más grandes sorpresas de la guerra. No debería haberlo sido. Era fácil de prever y será fácil de explicar. La verdadera pregunta es: ¿por qué Occidente subestimó hasta tal punto a su adversario cuando no había nada oculto sobre sus recursos y fortalezas, y sus datos al respecto eran accesibles? Es decir, estamos hablando de que como una comunidad de inteligencia de más de 100.000 personas solo en Estados Unidos pudo imaginar que la exclusión del sistema SWIFT y la imposición de sanciones someterían a ese país de 17 millones de kilómetros cuadrados, que dispone de todos los recursos naturales posibles y que desde 2014 se estaba preparando claramente para hacer frente a sanciones de este tipo.
Y entonces, uno ahora para entender a los países hay que verlo de distintas formas, no solo en función del ingreso per cápita. Dime cuál es el ingreso per cápita para saber cómo anda la economía, cómo anda el nivel de ingreso, cómo anda la educación, cómo anda esto, cómo anda aquello. Hay una forma también de ver cómo andan los países. Y esa forma es muy efectiva. Esa forma es chequear las estadísticas morales. Sí, las estadísticas morales. Pero cuando hablo de estadísticas morales, yo no estoy hablando de cuánta gente va a misa, cuánta gente no va a misa, del comportamiento sexual o de cosas por el estilo. No, las estadísticas morales, que son las que tienen hundidas a Estados Unidos, que no hemos estado hablando de Trump para acá, del principal problema de Estados Unidos, pero ese problema no ha hecho otra cosa que agravarse. Estados Unidos tiene un problema similar al de todas las economías desarrolladas, pero el de Estados Unidos está más agravado. Todas las economías desarrolladas están padeciendo en estos momentos del problema que se llama reducción de natalidad. Todas están seriamente aquejadas por esa cuestión, la reducción de la natalidad. Pero en Estados Unidos eso es más grave, porque Estados Unidos enfrenta una reducción de la natalidad y una población joven, pues liquidándose con drogas sintéticas, principalmente con el fentanilo. Más de 80,000 que hay que enterrar todos los años. Todos los años. Entonces, cuando hablamos de las estadísticas morales, hablamos de ese tipo de estadísticas y cómo andan esas estadísticas morales en el caso de Rusia, y por eso tal vez eso puede explicar parte de toda esta resistencia. Bueno, los datos que aparecen publicados aquí en estas estadísticas que trae TUT son los siguientes. Están cortados al 2017, pero son interesantísimos. 2017. La fase central de estabilización llevaba a cabo por la tasa de mortalidad por alcoholismo. Ese es un dato moral. Tasa de mortalidad por alcoholismo en Rusia se redujo de 25.6% por cada 100,000 habitantes a 8.4%. Ustedes recuerdan que tenemos a Rusia como una sociedad de alcohólicos. Bueno, esa tasa de alcoholismo se ha reducido ampliamente. Se ha reducido de 25.6% a 8.4% ya era en el 2017. Hoy es mucho más baja. Hoy anda por 6.2%. Entonces, la tasa de homicidio había descendido aún más de 4,7% por cada 100,000, 6 veces menos que es 6 veces menos hoy que antes de la llegada de Putin al poder, y así por el estilo. Todas las estadísticas morales andan muy a la baja. Entonces, esa es una forma de medir la fortaleza de un país. Entonces, bueno, señores, miren, hay varias leyes de las que hemos estado hablando en debate rápido en el Congreso. Están entre esas dos leyes la ley de alquileres de la que hemos hablado y está la de residuos sólidos. La Cámara de Diputados ha trabajado las dos leyes y con las dos leyes ha tratado de buscar consensos.
Ahora, la de alquileres, que ya la comisión había presentado una redacción final y había sido aprobada en primera lectura, la Cámara de Diputados decidió pues volverla a comisión para tomar en cuenta lo que está planteando la Asociación de Bancos del país, que dice que esa ley establece una restricción directa a principios fundamentales del derecho civil, o a un principio fundamental del derecho civil, como es la autonomía de la voluntad entre las partes. Esto porque la ley invita o dispone que hayan unos depósitos en los bancos. Eso no es nuevo, sino que también establece que un oficial bancario interviene en estas cuestiones. Entonces, ellos consideran que eso es totalmente innecesario. Totalmente innecesario. Entonces yo quiero aprovechar, ya que esta ley va de nuevo a ser examinada. Miren, aunque se establezca el tema de los depósitos, que tienen que ir al Banco Agrícola o al Banco de Reserva, y hay que buscar que como testigo a un oficial bancario, que eso es absurdo. Yo creo que hay que tener en cuenta una realidad en la cuestión de los alquileres, una realidad fáctica. ¿Para qué son los 3 meses de depósito? Usted puede decir que tienen que ir al Banco Agrícola, pero el uso que tienen es el siguiente. El corredor o el administrador se queda con un mes. De los 3 se queda con un mes. El corredor o el administrador de la propiedad, de los 3 meses, se queda con un mes. Es decir, ya hay un mes que no va para ningún banco. ¿Usted sabe para qué se usa los otros 2 meses? Para un remozamiento de la propiedad. Es decir, el propietario aprovecha la suma que recibe para hacer los arreglos que necesite la propiedad. Es decir, para pintarla, para arreglarle cualquier cosa, que reparar esto, para hacer reparaciones. Se usan de manera práctica los depósitos. Y entonces queda el compromiso de que, bueno, tú me entregaste estos depósitos, o lo vives, o yo tengo que buscártelo a la hora de tu salida, que también se usan para eso. Es decir, la persona con los nuevos depósitos que recibe, a veces también cumple con el pago del que se va, de lo que si es que no la ha vivido completamente. Porque en la mesa hay que tener claro un asunto. El alquiler es una actividad económica, pero no es una actividad económica que genera plusvalía. No, el alquiler no genera plusvalía. Nadie que invierte en un inmueble tiene beneficios, alcanza ganancias. El costo de un inmueble versus lo que una persona pueda percibir por el alquiler del inmueble no le reporta ninguna ganancia. La ganancia del inmueble es otra. Lo que le reporta, lo que una gente hace es que tiene una inversión de subsistencia, es decir, una gente que está en retiro, una manera de tener su dinero seguro es tener un inmueble. Tener un inmueble porque el inmueble no pierde valor. Tiene el dinero seguro ahí y entonces con lo que el inmueble le reporta puede subsistir. El alquiler es una cuestión de subsistencia o de mantenimiento de un inmueble.
pero no es una actividad que genere un beneficio económico. Nadie que invierte 5 millones, 7, 8 o 10 millones en una propiedad alquilándola se va a ganar 12 o le va a sacar beneficio a eso que ha invertido ahí. Nadie. Nadie. En pocos casos se trata de algo que reporte de que una plusvalía, un beneficio. Entonces eso también hay que tenerlo claro ahí a la hora de discutir esto. Eso no es una actividad económica que por lo general reporta plusvalía. No es verdad. Es una actividad de seguridad. Es una cuestión de seguridad. Si yo lo tengo aquí en un inmueble, no lo voy a gastar pues si lo tengo en el banco, voy a pellizcarlo a cada momento, o hago esto, o hago aquello. Lo tengo en un inmueble, es una cosa que es una garantía y bueno, con lo que eso me reporta, yo compro mi medicina, compro esto, compro aquello. Pero no es un asunto que de por sí sea una actividad económica que reporte beneficios. Entonces, por otra parte, está la ley de residuos sólidos. La verdad es que el trabajo que se hizo en la Cámara de Diputados es un trabajo digno de reconocimiento. Todo el esfuerzo que se hizo en la Cámara de Diputados para tratar de llegar a un consenso con esta ley es digno de reconocimiento. Y así lo plantea la Asociación de Industria, aunque la Asociación de Industria todavía aspira a más. Aspira a más, pero reconoce que lo que ocurrió en la Cámara de Diputados fue loable. Ellos dicen que, hay unas declaraciones que ha dado Mario Pujol, que es el secretario ejecutivo de la Asociación de Industria. La Asociación de Industrias valoró la apertura mostrada por la Cámara de Diputados en el proceso de discusión del proyecto de modificación de la Ley General de Gestión Integral y de coprocesamiento de residuos sólidos número 22520 y reconoció la disposición al diálogo demostrada en el marco de todas las discusiones. Pero ellos todavía entienden que el diálogo debe seguir ahora en el Senado. Reconocemos el cumplimiento del compromiso asumido públicamente por el presidente de la Cámara de Diputados de garantizar espacios de discusión abiertos y participativos sobre esta iniciativa, así como el ajuste realizado a una serie de artículos que afectaban a la manufactura local y que habían sido incluidos en el proyecto original sin ningún tipo de sustento técnico ni discusión pública. Esto está diciendo Mario Pujol. Sin embargo, respecto al incremento de la contribución especial, ellos dicen que los montos aprobados siguen siendo desproporcionados. En ningún espacio se nos ha explicado el razonamiento detrás de este ejercicio. Sobre el particular, incluso hemos propuesto que fondos públicos que reciben instancias con objetivos similares a los del fideicomiso de sostenible sean incluidos en esta ecuación, tales como lo que maneja Eco 5RD, entidad creada por decreto 2823. Es decir, ellos todavía aspiran a una reducción de algunas de las tarifas establecidas. Lo que tenemos que tener claro son los objetivos, es decir, esta ley hay que tener claro, desde luego, que los que tienen la responsabilidad política tienen que tratar de que la ley se apruebe, independientemente de que puedan todavía escuchar y ver que dentro de la ley puede ser mejorable. Los objetivos que están planteados, bueno, estamos hablando de un fortalecimiento de todo el marco legal
Este marco legal pues nos lleva a una disposición más responsable de los desechos sólidos y a un objetivo clave, que es la terminación de los vertederos a cielo abierto. Se procura un mecanismo de financiación de las alcaldías, resolver el tema de el pago en el manejo de los desechos sólidos. Porque si bien es cierto que hay unas tarifas simbólicas que nosotros pagamos para la recogida de la basura, etcétera, en todo caso, eso está muy por debajo del costo de ese servicio. Y entonces, nosotros aspiramos a muchas cosas con relación a los desechos sólidos, pero todas esas cosas hay que hacerlas con recursos. Hay que hacerla con recursos, y desde luego también está la preocupación ambiental. Está la preocupación ambiental, el uso de sustancias biodegradables en la medida de lo posible. Está el ideal de que se deje el uso de los plásticos de un solo uso, pero eso es ideal. Eso es ideal. No ha logrado que ocurra en ninguna parte. Todavía no ha logrado que eso ocurra en ninguna parte. Porque hay una parte de la población que las cosas que consume tienen un precio que lo alteraría fundamentalmente el cambio del envase, que el envase sería más costoso que el producto. Entonces ahí hay realidades que hay que tratar, digamos, de armonizarla. Pero ojalá que tengamos esta ley, independientemente de que se le puedan hacer otras modificaciones. Felicitaciones a la Cámara de Diputados, porque creo que hizo un gran trabajo en escuchar, en complacer hasta donde pudo, y ahora el Senado que haga su trabajo. Cambio y fuera.